Hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wins. Y en esta ocasión estamos dando inicio a la segunda parte de nuestra muñequita Isabela Madrigal, donde estaremos confeccionando su cabello con este detalle de la florecita. Que si aún no ha visto el vídeo anterior donde le muestro todos los materiales que necesita, además le guío en los vídeos que debe ver para realizar su cuerpo base y ya confeccionamos sus alpargatas, en la descripción de este vídeo usted podrá encontrar dicho enlace. Y si está al día, entonces comencemos. Para este cabello estaremos utilizando hilo de color negro e iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico y dentro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Para la vuelta 2, primeramente coloquemos marcador y en esta vuelta estaremos realizando 6 aumentos, terminándola con un total de 12 puntos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Hagamos uno más juntos. El segundo aumento y así continuaremos realizando aumentos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 3 repetiremos durante 6 veces un punto bajo y un aumento, terminándola con un total de 18 puntos. Un punto bajo y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. Este será el círculo del comienzo. Ahora vamos a comenzar con los mechones y subiremos con 55 cadenas. Ya que tenga listas 55 cadenas, entonces vamos a comenzar a partir de la segunda, realizando 54 medios puntos altos, esta vez tomando las hebritas traseras. Yo voy a estar tomando esta hebra trasera. Si usted prefiere tomar esta, claro que sí, puede hacerlo a su comodidad. Entonces comencemos en la segunda con el primer medio punto alto. En la siguiente, el segundo y así. 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta tener un total de 54 y terminar todas las cadenas. Yo prefiero esta hebra trasera porque así me queda la forma de las cadenas por ambos lados, pero es a su gusto. Para terminar totalmente cada mechón vamos a realizar un punto deslizado tomando las hebras delanteras de este círculo, o sea, esta hebrita de acá será la que estaremos tomando para estos primeros 18 mechones. Y así como hemos realizado este mechón, subiendo con 55 cadenas, realizando a partir de la segunda 54 medios puntos altos y terminando con un puntico deslizado, pues vamos a repetir 17 mechones más para tener un total de 18, así tomando las hebritas delanteras del círculo. Ya tengo los 18 mechones listos tomando las hebras delanteras. Contemos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Haremos 18 mechones más. Ya que he terminado el último puntico deslizado tomando la hebrita delantera. ¿Dónde estaremos trabajando ahora? Pues estaremos tomando, ya podremos retirar este marcador, estaremos tomando estas hebritas traseras que hemos dejado de cada punto del círculo, así tomando estas hebritas traseras. Estos mechones los haremos exactamente iguales, la única diferencia es que el punto deslizado final de cada mechón pues lo vamos a hacer tomando esa hebrita trasera.
Vamos a subir las 55 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así continuaremos realizando cadenas hasta tener un total de 55. Una vez tengamos las 55 cadenas, vamos a comenzar a partir de la segunda realizando 54 medios puntos altos. 1, 2, esta es la segunda cadena, yo estaré tomando, recuerden, esta hebrita trasera. También recuerden que si quieren tomar esta de acá, también pueden hacerlo, es a su gusto. Entonces comencemos un medio punto alto, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta terminar todas las cadenas y tener un total de 54. Una vez hayamos realizado los 54 medios puntos altos, vamos a hacer el punto deslizado tomando la hebrita trasera que hemos dejado de este primer mechón que realizamos anteriormente. Entonces esta es la hebrita trasera que yo he dejado detrás de este mechón. Perdón que si lo negro y no se logra ver bien, pero asegúrese de tener 18 hebritas traseras aquí. Entonces aquí vamos a hacer el puntico deslizado. Y así como hemos realizado este mechón, vamos a realizar 17 más exactamente iguales para así haber terminado ya completamente este precioso cabello. Cuando hayamos terminado estos últimos 18 mechones, pues vamos a hacer un puntico deslizado en la base del que siga. Ahí vamos a hacer un puntico deslizado a modo de asegurar y podremos cortar la hebra. No la necesitamos larga, yo estaré cosiendo con una hebrita más fina. Extraemos y vamos a asegurar. Antes vamos a contar los 18 mechones últimos que hemos realizado. Acá yo separé los primeros 18, los tengo uniditos y vamos a contar estos otros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, o sea que tenemos un total de 36 mechones para este cabello. Así nos habrá quedado. Si usted desea que estos mechones pues le queden más lacios, simplemente va a tomar una plancha de la que utilizamos para planchar la ropa y le va a pasar con mucho cuidado uno por uno a cada mechón, pero a mí no me molestan así un poquito torcidos en la punta, de hecho me gustan. Una vez los tengamos listos, entonces vamos a colocarlos a nuestra Isabela. El cabello de Isabela Madrigal es súper acomodadito, o sea, bien peinadito encima y ya luego suelto. Así que eso vamos a intentar lograr. Acá tenemos el círculo del centro. Yo estaré utilizando alfileres para ubicarlo y lograremos poner centro con centro. O sea, ahí. Cuando tenga centro con centro, coloque su alfiler para fijarlo. Y ahora sí, pues vamos a peinarla. Así es como lo tenemos todo. Una vez que lo coloquemos en el centro. Y vamos a buscar peinarla. O sea, no lo he partido a la mitad. No, sino que un poquito al lado. Vean, esto es lo que queremos, que quede un peinadito bonito de un ladito. Y a su vez, para que no nos quede tanto volumen en el frente, pues vamos a tirar unos mechoncitos hacia detrás y de este modo pues tapamos el círculo. Con unos 3 mechoncitos hacia detrás ya tapamos ese círculo. Y así nos va a quedar, por supuesto. Vamos a peinarla. Aquí delante pues vamos a ubicar estos mechones de forma tal que le dé una vueltica. No es nada exacto, simplemente una vueltita ahí delante. No coloque alfileres de color negro para que no se le vaya a quedar ninguno. Y vamos a ubicar el mechón por detrás de la orejita, ¿ok? Así, por detrás. Y el resto de los mechones los vamos a estirar bien. Por supuesto, este también necesita sujetarlo para que no se le vaya a mover.
estire lo más que pueda. Vean, esto es lo que intento lograr, que quede esta vueltita así bien bonita, peinadita. Y ahora sí, todo el resto de los mechones vamos a estirarlos bien, a peinarlos de esta manera, estirándolos. Y ahí donde nos queden, pues vamos a colocar alfileres, así nomás. Donde les hayan quedado, ahí van a colocar alfileres. Estaré colocando, tantos alfileres como necesite para que no se me vayan a mover luego cuando esté cosiendo. Y justo ahí donde ponga los alfileres es hasta donde estaré dando puntadas. Y el resto lo dejaré suelto. Cuando esté seguro de que todos los mechones han sido sujetados, pues así va a quedar este cabello. Con una agujita lanera vamos a tomar una hebrita de este mismo hilo de color negro, la voy a cortar y estaré extrayendo 2 hebritas. De todas las hebras que tiene el hilo, pues extrae 2. Y con estas 2 hebritas o un hilo de coser de color negro, pues vamos a estar dando tantas puntadas como necesitemos. Les voy a mostrar cómo dar estas puntadas. Asegurémonos de realizar un nudito en este extremo. Y vea, estas puntadas no son nada exacto. Voy a introducir por acá detrás, en el centro de 2 puntos. Y salí por aquí. Vamos a acercar más para que pueda ver. Y simplemente pues tomamos una hebrita de la piel y luego una hebrita del cabello. A su vez vamos a ir retirando uno por uno cada alfiler que hemos colocado. Una hebrita de la piel y a su vez una del cabello. Una de la piel y agarramos del cabello. Y así son puntadas al azar, nada exacto. Retira alfileres.
Y así continuaremos dando tantas puntadas como necesitemos. Voy a estar dando puntadas en todo esto aquí, solo hasta donde he colocado los alfileres, y esto acá pues nos va a quedar suelto. Ya al regreso lo tendré todo cosido. Y así me ha quedado una vez cosido todo el cabello. Vean qué precioso. Ya solo nos falta el detalle de la flor. Para esta florecita estaremos utilizando, yo estaré utilizando hilo de bordar con un gancho de 1.25 milímetros e hilo de bordar, pero puede también utilizar hilo de 1 milímetro. Yo he decidido utilizar el rosa para esta florecita del cabello. Iniciaremos con un anillo mágico y subiremos con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Le siguen 2 puntos altos dentro del anillo mágico, siempre 1 y 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto deslizado dentro del anillo mágico también. Volvamos a repetir otro pétalo, subiremos con 3 cadenas, 1, 2, 3, 2 puntos altos, 1 y 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y así como hemos realizado estos 2 pétalos, vamos a realizar 3 más para tener un total de 5. Ya he terminado los 5 pétalos. Y ahora sí podremos cortar la hebra. Extraemos. Vamos a introducir esta hebrita antes de cerrar el anillo mágico. Y ahora sí cerrémoslo. Dale bien fuerte. Y con estas 2 hebritas vamos a hacer un nudito común y de esa forma lo aseguraremos. Antes había planeado realizar el centro con hilo amarillo, pero lo cierto es que no me gustó. Así que vamos a realizar este centro utilizando un hilo de color lila, muy similar a la ropita interior. Y simplemente voy a hacer yo le llamo gusanito. Eso es lo que haremos. Es un bordado muy simple, así que tan solo preste mucha atención y vea cómo realizarlo. Voy a darle 10 vueltecitas al centro, pero usted puede darle las vueltas que desea a la aguja. Mientras más vueltas le dé, pues con más volumen le quedará este centro. Ya que lo tengamos seguro, puede cortar esta hebrita del inicio y la otra puede dejarla para fijarla al cabello, pero igual si desea pegarlo también puede hacerlo, es a su comodidad. Entonces yo aquí la estaré pegando, usted la puede ubicar donde desee y simplemente estaré dando puntadas al azar para que quede bien firme. Y así hemos acabado el cabello con la flor.
de nuestra muñequita Isabela Madrigal. Y así hemos acabado todos los detalles en su cabello. Espero y les haya gustado tanto como a mí. Yo la he disfrutado muchísimo para terminarla. Así que si le ha gustado este tutorial, no olvides regalarme su manito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y de ese modo apoya este maravilloso proyecto. YouTube detecta que nuestros tutoriales gustan y los hace llegar cada vez a más personas. Además, si desea continuar viendo tutoriales nuestros, no olvide suscribirse y activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en el siguiente tutorial. Chao, chao.